tardes. Espero se encuentren bien. Soy el docente Sami Hamdan Suleimán de la Cátedra de Derecho Constitucional. Bueno, para mí es un honor compartir parte de la tarde de hoy con ustedes en aras de tratar aspectos del módulo 2. Más allá de que la información catedrática esté cargada en el aula a través de los videos por cada unidad, es importante siempre tener el contacto con ustedes y poder dinamizar en el mundo de la virtualidad que nos ofrece el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado en convenio con la Universidad de Falcón sobre los puntos relacionados con la cátedra. Al respecto, vamos a hablar someramente de la unidad número 2, la unidad número 2 de la Cátedra de Derecho Constitucional. Y para entrar en materia, vamos a señalar que esa unidad número 2 guarda relación con el tema propio del Estado, el Estado. Y nosotros, para empezar a tratar el punto del Estado, necesariamente tenemos que señalar lo que es la concepción amplia y científica de lo que debe considerarse Estado. Entonces, debemos entender por Estado, desde el punto de vista de la concepción amplia, la organización de aquellos grupos humanos asentados en un territorio determinado, los cuales están estrechamente vinculados entre sí por una serie de factores de diversa naturaleza que los cohesiona y los integra como una unidad homogénea, perfectamente diferenciable de todas las demás existentes en el mundo que persiguen alcanzar sus fines comunes. Por otro lado, tenemos también la concepción científica. Y esa concepción científica tiene que ver en que la misma se integra u organiza con una población o elemento humano asentadas ¿dónde? Sobre un territorio o porción determinada del planeta, provista de un poder público que se caracteriza por ser soberano y se justifica por los fines sociales que tiene a su cargo. Es importante tener muy en cuenta este punto. Y para que puedan ustedes de mejor manera ilustrar los elementos necesarios para la existencia de un Estado, les invito a que revisen históricamente el tema de Palestina. El tema de Palestina en el mundo árabe, para que ustedes puedan apreciar exactamente por qué Palestina no es reconocida formalmente como un Estado, más allá de tener un gobierno, más allá de tener un poder público, más allá de tener una población. El tema en discusión se representa en el territorio. Entonces yo los invito a que revisen ese tema para poder comprender de mejor manera el significado mismo de un Estado. También vamos a tratar en esta cátedra los elementos constitutivos del Estado. El primer elemento constitutivo de un Estado como nación, ¿verdad? Estado en sí es un grupo social denominado población, que se encuentra ubicado en un espacio físico o territorial que sirva de asiento
a ese factor humano. Entonces tenemos la población. Segundo, el territorio. Y tercero, un determinado poder, un poder denominado poder público, que se traduce en autoridad y que ha de ser acatada por el elemento humano del Estado, que en este caso es la población. Entonces los elementos del Estado son tres. Un grupo social denominado población. Segundo, un espacio físico o territorio que sirva de asiento a ese factor humano. Ahí tenemos el segundo elemento. Y el tercer elemento, un poder denominado poder público que traduce la autoridad que ha de ser acatado. ¿Por quién? Por el elemento humano de ese Estado. En Venezuela tenemos esos tres elementos: el territorio, la población y el poder público, perfectamente fijados en nuestra Carta Constitucional. ¿Qué debemos considerar nosotros por población? Bueno, nosotros por población debemos considerar como el elemento existencial del Estado, un elemento existencial del Estado. ¿Y quiénes conforman esa población? El conjunto de personas que forman la esencia humana de ese Estado. En el caso nuestro, la población nacional que se encuentra en nuestro territorio. Obviamente, además de que podemos también considerar dentro de ese ámbito poblacional hoy día a personas que, más allá de no ser nacidas en nuestro territorio, han adquirido la nacionalidad venezolana por naturalización a través de las distintas formas que ofrece nuestra propia Constitución venezolana. El número de seres humanos capaces de formar un grupo social que alcance el calificativo de población debe ser numeroso. No pueden ser 100 ni 200 personas, por supuesto, pero sí necesitamos que ese número sea lo suficientemente fuerte y vigoroso para acometer grandes tareas sociales y comunitarias al mismo tiempo, que permita instituir una organización que sea capaz de implantar un orden de funcionamiento. Recuerden que en el ámbito de la funcionalidad del Estado, a través de sus diversos poderes públicos, pues se procura organizar, ¿verdad?, la estructura del mismo Estado en aras de garantizar la paz ciudadana, la armonía entre el funcionamiento de los distintos órganos del poder público y generar un orden social a través de esas dependencias de gobierno. El factor que determina verdaderamente la población como elemento del Estado viene siendo entonces la masa humana que lo integra y que está sometida al ordenamiento jurídico del Estado. Y ese ordenamiento jurídico del Estado, ¿cómo podemos entenderlo? De manera muy sencilla: la Constitución y las leyes de la República. No podemos confundir el ordenamiento jurídico con el orden jurídico. Pendiente con eso. El ordenamiento jurídico viene siendo el conjunto de disposiciones normativas creadas por el Estado, entiéndase por el Poder Legislativo y en algunas ocasiones por la vía de decretos, leyes a través de la ley habilitante por parte del presidente de la República, o también por algunas decisiones de carácter vinculante dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el ámbito de la interpretación legislativa. Entonces, eso es importante tenerlo muy en cuenta. Pero en el ámbito de la misma población, yo quisiera también fijar una distinción. Recordemos que estamos analizando el primer elemento constitutivo del Estado, que es la población. Y es importante fijar una diferenciación entre población, pueblo y nación. Por lo general, tiende a confundirse los conceptos de población con los conceptos de nación y pueblo. Sin embargo, debo señalar que existen factores que permiten fijar la diferencia entre unos y otros.
La nación, ¿qué significado tiene? Grupo humano vinculado, ¿verdad? Grupo humano vinculado a un país. La nación es el grupo humano vinculado a un país determinado por razones de ¿qué? De nacionalidad. Entiéndase por esta como el vínculo jurídico político que une a una persona con un estado determinado. Por ejemplo, el venezolano, bueno, tiene un vínculo jurídico político con su país, donde nació, con el estado venezolano. La nación se funda siempre sobre los principios por los cuales el hombre ha luchado en todos los tiempos por alcanzar su libertad, la defensa de su integridad personal, la concepción religiosa de su creencia y los ideales necesarios y vitales para alcanzar sus propios objetivos. Entonces, el término nación debe quedar claro que en nuestra Carta Constitucional, en alguna de sus disposiciones se menciona, por ejemplo, en el artículo 99, cuando referimos el patrimonio cultural, como también se menciona en el título séptimo, referido a la seguridad de la nación. Véase los artículos 322, 323, 326 y 327 de nuestra Carta Constitucional. El término pueblo, el vocablo pueblo, tiene una significación más restringida que el de población. Quiero que partamos de esos análisis a los efectos de fijar diferencias entre población, nación y pueblo. Entonces, el término pueblo tiene una significación más reducida, más restringida que el de población en cuanto al empleo del derecho constitucional para señalar que aquella parte de la población del Estado que tiene derechos políticos. Es decir, pueblo es aquella parte de la población de un determinado Estado que tiene ciertos derechos políticos. Es decir, que puede elegir y ser elegido. Ejemplo de ello, un extranjero que habita en nuestro país no puede hacer uso de los derechos políticos a los efectos de elegir y ser elegido, ¿verdad? En el ámbito de la ocupación de algún cargo del poder público de elección popular. En el caso de Venezuela, en nuestro país, la expresión terminológica de pueblo se utiliza en diversas ocasiones en la Constitución actual de la República Bolivariana de Venezuela, como por ejemplo en el preámbulo, así como en el artículo 5, cuando establece que la soberanía reside en el pueblo, al igual que en el artículo mismo, en el artículo 70 de la Constitución, que refiere son medios de participación y protagonismo del pueblo, y el artículo 350 también constitucional que señala el pueblo de Venezuela, allí referenciando al tema de la desobediencia civil. En todos esos casos, las personas que forman parte del pueblo, conforme a esa propia concepción restringida del vocablo pueblo, pues lo integran ¿quiénes? Los ciudadanos. En efecto, nuestra Carta Constitucional, en el título tercero, capítulo segundo, sección segunda, respecto a lo que debe entenderse al tema de la ciudadanía, establece que los ciudadanos venezolanos, ¿verdad?, que no estén sujetos a inhabilitaciones políticas ni a interdicción civil y en las condiciones de edad previstas en la Constitución, ejercen la ciudadanía. Es importante tener muy presente ese punto también para no confundirnos y tener bien claro lo que ha de entenderse como ciudadanía o ejercicio propio de la ciudadanía. Y es que los ciudadanos, en consecuencia, son titulares de los derechos y deberes políticos de acuerdo con nuestra Constitución, conforme el artículo 39. Allí, en la disposición constitucional siguiente, se establece que los derechos políticos son privativos de los venezolanos, salvo las excepciones previstas en la ley.
Y eso exactamente lo señala el artículo 40 de nuestra Constitución, que señala: los derechos políticos son privativos de los venezolanos y las venezolanas por nacimiento, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución. Gozan de los mismos derechos los venezolanos y venezolanas por nacimiento, los venezolanos y venezolanas por naturalización que hubieran ingresado al país antes de cumplir los 7 años de edad y residido en él permanentemente hasta alcanzar la mayoridad. Entonces, allí nosotros podemos también considerar lo que debe entenderse por ciudadanía. Otro elemento necesario para el Estado es el territorio. Es la parte física que sirve de asiento a la población y además se refiere al ámbito espacial donde el Estado ejerce su poder. Toda sociedad política organizada ha de tener un territorio para poder alcanzar ¿qué? La categoría de Estado, al punto en que podemos enfatizar categóricamente que no hay Estado sin territorio. Y es que precisamente ese es el punto que yo les señalé al inicio de la clase cuando referí el tema de Palestina, que es un tema históricamente relevante a los fines de evaluar los elementos constitutivos del Estado. Este elemento del territorio, ¿verdad?, que es necesario para el nacimiento, la existencia del Estado, se le reputa como imprescindible, fundamental, en un proceso evolutivo de un grupo social que tiende a alcanzar la categoría de Estado. Una nación puede existir sin un territorio propio, como dije antes, como ocurre casualmente con el pueblo palestino. De ahí entonces que la ausencia de un territorio que pueda servir de depositario del factor humano impide propiamente el nacimiento del Estado. Ese territorio debe estar perfectamente definido y delimitado por medio de lo que comúnmente sabemos se denominan fronteras, las cuales igualmente pueden ser naturales cuando responden a accidentes naturales del terreno, es decir, que existen realmente, y las fronteras artificiales cuando son creaciones del hombre, es decir, referidas a puntos imaginarios dentro de un espacio determinado. Por ejemplo, los hitos que comúnmente se fijan en las delimitaciones territoriales de un país frente al otro, tal cual lo tenemos nosotros en Venezuela para con la República vecina de Colombia y con el Brasil. Entonces, las partes que forman parte o que forman el territorio del Estado, dentro de esa concepción de que el territorio es el espacio donde el Estado ejerce su soberanía, se concluye que el territorio del Estado está formado por el suelo, el subsuelo marino, o también conocido como plataforma continental, el espacio aéreo y por aplicación del principio de extraterritorialidad del sitio donde funcionan las embajadas en país extranjero, que en la universidad nos llamaban o nos denominaban, los denominan como territorio flotante, y las naves cuando se hallen en alta mar o se trate de nave de guerra que se encuentren en jurisdicción de otros estados. Allí dentro del aula van a encontrar un material alusivo al tema del territorio como elemento constitutivo del Estado, que define lo que es el suelo, el mar territorial, la plataforma continental, el espacio aéreo y otros componentes del territorio como lo son la zona contigua, la zona económica exclusiva y otros aspectos a señalar también en función al principio de la extraterritorialidad, que hace mención a las naves o aeronaves de guerra que se hallen en territorio extranjero y demás, como las sedes diplomáticas, en fin. Esos son elementos que deben revisar dentro del material que se encuentra colgado en la unidad 2 de la Cátedra de Derecho Constitucional. Entramos también con el poder. El poder.
Y tenemos que hablar del poder como poder público. El poder del Estado se estructura sobre la base de una ordenación impuesta por un grupo, producto del consenso o autoritariamente producto de la voluntad dictatorial, pero que estructura un conjunto de reglas de ordenación y regidas por una autoridad que puede ser de derecho o de carácter fáctico, atendiendo el tipo de modelo de gobierno que rija determinado país. El poder público en nuestra Constitución venezolana se fija de manera clara y se deposita en varios órganos, en los órganos, es decir, el poder que se deposita en los órganos es un derecho expreso que corresponde ¿a quién? Al pueblo, como se demuestra del contenido del artículo 5 de la Constitución, que establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, ¿verdad? Quien la ejerce directamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Véase aquí el artículo 136 de nuestra Carta Constitucional, que señala lo siguiente. Artículo 136. Ubíquense ustedes en sus hogares con el material, con la misma Constitución. Dice, el poder público se distribuye entre poder municipal, poder estatal y poder nacional. El poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Entonces, allí tenemos perfectamente fijada la existencia de 5 poderes públicos en nuestro país. Y deben revisar también ese punto para que comprendamos las atribuciones propias de cada uno de esos órganos conformadores del poder público nacional: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, poder ciudadano y poder electoral. Asimismo, dentro del material de las formas de Estado y formas de gobierno, vamos a encontrar lo que son formas de estados simples, ¿verdad? También tenemos el unitario o descentralizado. Tenemos dentro de la fórmula del estado simple, el estado simple o unitario o centralizado, y tenemos el estado simple unitario descentralizado. Dentro de ese material que está en el aula, ustedes pueden perfectamente precisar algunos otros aspectos, como es la desconcentración y la descentralización administrativa. Yo les pido que revisen los 2 videos de la unidad 2 y analicen bien el material que esté allí. Es un material base muy claro, con un verbo llano a los efectos de poder facilitar la comprensión de los temas. Nosotros también tenemos algunos ejemplos de estados unitarios en Latinoamérica y Europa. En Colombia, ustedes revisan la Constitución colombiana en su artículo 1 y van a encontrar allí que Colombia está organizada en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades. En Francia también tenemos un buen ejemplo del Estado francés en ese aspecto de los elementos o de los ejemplos de los estados unitarios en Latinoamérica y Europa. Tenemos el caso de Francia, que en su artículo 72 dispone, ¿verdad?, las colectividades territoriales. También tenemos estados compuestos, que son perfectamente las entidades políticas que, como bien lo ha señalado Humberto Larroche, ha dicho que es aquel que engloba una pluralidad de estados, los cuales subsisten, al menos en forma disminuida, a pesar de la unión. Sin embargo, para entrar en materia propia de lo que nos interesa a nosotros, con base a la cátedra de Derecho Constitucional, tomando en consideración el tiempo que tenemos para esta cátedra, nos interesa que enfaticemos en el tema de los poderes públicos fijados en la Carta Constitucional venezolana, a los efectos propios de la evaluación, más allá de las distintas teorías que han sido fijadas en el material de apoyo. También quería, en aras de
de complementar el tema de la cátedra de hoy, hablar de los principios y fines fundamentales del Estado venezolano. Nosotros tenemos, de acuerdo al artículo 2 de nuestra propia Carta Constitucional, un Estado democrático y social, de derecho y de justicia. ¿Qué podemos decir sobre ello? Bueno, la doctrina ha venido a sustituir al Estado liberal de derecho como estructura de la convivencia occidental con un nuevo contenido de Estado social de derecho. Esta vez positivo de la libertad individual. El centro de atención es la persona, el bienestar social y la realización de la justicia en su más alto y cabal sentido, en conjunción con las propias funciones que fija el Estado a través de la tarea propia de la planificación. Y esto no es incompatible con el mantenimiento del principio del imperio de la ley. Nosotros tenemos en ese artículo 2 que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Y como bien lo refiere el constitucionalista venezolano Rivas Quintero Alfonso, cabe advertir que el carácter democrático previsto en la Constitución se apoya básicamente en considerar que el ejercicio de la soberanía en las vías directas o representativas que se contemplan en el artículo 5 de nuestra Constitución es el medio a través del cual se alcanza la armónica organización política de la nación. Y la democracia solo se alcanza cuando convergen y participan en ella las piezas que dan vida, ¿verdad?, a los componentes de la nación, como son los factores económicos, los factores culturales, los factores profesionales y además los factores sociales en aras de mancomunar esfuerzos junto a los órganos del Estado constituidos con fundamento en la representación y alcanzar los proyectos políticos, sociales y económicos de la nación. He allí la importancia de que, como se ha indicado antes, Venezuela, en el ámbito de ser un Estado democrático y social de derecho y de justicia, reconoce también dentro de sus propios postulados el concepto propio de la justicia como un valor supremo que además requiere de la materialización de otros principios como el de la igualdad y del derecho en su aplicación. La justicia es un valor supremo y, como dije hace minutos, requiere para su alcance necesariamente el principio de igualdad, ¿verdad?, y el respeto a las disposiciones contenidas en la Constitución y en el marco legislativo de nuestra nación, de nuestro país. Bueno, nosotros también tenemos otro tema que tiene que ver con la división política del Estado venezolano en esta unidad 2. Y aquí se habla de aspectos geográficos y de división política. A este tenor deben ubicarse ustedes en el título 2 de la Constitución, alusivo al espacio geográfico y la división política. Ese título está dividido en 2 capítulos. El primero es denominado del territorio y los demás espacios geográficos y el segundo de la división política. Bueno, en ese sentido, nosotros tenemos en nuestro país actualmente un total de 23 estados con cada una de sus capitales. Y es importante que ustedes también revisen dentro del material ese punto, algo sumamente sencillo y que está enunciado en nuestra Carta Constitucional vigente, ¿verdad? En el que se mantuvo a Venezuela como un Estado federal y su división política territorial no tuvo variaciones importantes, por lo que la misma ha sido definida en tener 23 estados, un distrito capital y aparte también, agregando un poco más de información, tenemos también un territorio insular, 311 departamentos federales, 335 municipios y 1065 parroquias. Allí van a encontrar cada estado con su correspondiente capital.
Y también dentro del tema objeto de esta unidad 2, vamos a hablar de la nacionalidad, ¿verdad? Y de los criterios determinantes de la nacionalidad. Ese material también está en el aula y está perfectamente cargado de manera documental y a través de las video clases que ya sabemos están en la unidad 2 de la Cátedra de Derecho Constitucional. ¿Qué debemos nosotros entender por nacionalidad? Es el estado al que pertenece una persona que ha nacido en una nación determinada o ha sido naturalizada. Es también la condición y carácter peculiar de los pueblos y ciudadanos de una nación. Hay diversos criterios determinantes de la nacionalidad. Encontramos el derecho al suelo y el derecho sanguíneo, lo que se denomina como ius soli y ius sanguinis. El ius solis es el derecho del suelo en que se nace. La nacionalidad y el derecho de una persona se rigen por la legislación del país donde ha nacido. Y en cuanto al ius sanguini, nosotros tenemos el derecho a la sangre, el derecho de la sangre. Por tanto, que esta expresión latina da a entender que la nacionalidad y los derechos de una persona se rigen por la legislación de su patria familiar de origen, es decir, por la sangre, aun cuando ésta no sea originaria. Nosotros tenemos en nuestra Constitución el tema mixto de la nacionalidad originaria y la nacionalidad adquirida, y su marco constitucional regulador está dispuesto en el artículo 32 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fija el tema de los venezolanos por nacimiento, y el artículo 33 que fija el tema de la nacionalidad adquirida, es decir, no aquellos que nacieron en el país, que tuvieron el nacimiento en nuestro territorio, sino que se adquiere por diversos factores, como los define perfectamente el artículo 33. Y bueno, más adelante también tenemos el tema de la renuncia, la pérdida y recuperación de la nacionalidad, cuyos fundamentos están en el artículo 36 de la Constitución y siguientes, entiéndase también el 35, el artículo anterior, y la recuperación también fijada en nuestra Carta Constitucional, además del tema de la doble nacionalidad, dispuesta en el artículo 34 de la Carta Constitucional. En aras de poder concluir, quiero agradecer la presencia de ustedes y desearle el mayor de los éxitos. Próximamente voy a subir la evaluación de la unidad 2 a fin de que la puedan presentar, y repito, la misma tendrá como puntos a evaluar los fijados en el material escrito de la unidad 2 y en las dos videoclases que están subidas a la unidad 2 del aula virtual de la plataforma y la clase de repaso que hemos tenido la tarde de hoy. Un abrazo para todos, a la orden, y seguiremos interactuando a través del aula virtual. Feliz tarde para todos.